¿Cómo estoy bien?
Ah, del cabezazo. Gilipollas.
A ver, y lo que quería meter un poquitín de rosca, que en cuanto meta un poco de rosca, espera aquí, y en vez de hacer aquí, hace sería. Porque ya pasa, bueno, me repasaría el problema. Ah, sí, pesaba, pero es que pesaba pero muy libre. La mínima que tocaba antes también es tocante, y es fácil. Entonces yo quería cuando salí para la 1 o para las 7, pero no fácil de allí. Porque yo quería pillarlo uno para allá, que tengo más margen y es más fácil de hacerlo, y tengo la necesidad aquí. Segundo bien. Me siento como mañana es la partida de la sociedad, que tengo un viaje guay. ¿Llegó a las 9? Pero esa se va a acabar. Es la blanca de la mesa y queda un poco mal. Porque la misma entrada de que las cosas que no van a fichar ahí. No, llegaría. Ay, madre, no te preocupes, no me tira los sombreros. Pero es muy tranquilo, pero no busques,
Bueno, estamos ya con el vencedor del último partido de los cuartos de final de este campeonato de Asturias. Estamos con Álvaro Canóniga. Álvaro partía como cabeza de serie número 2 para este torneo. Máximo favorito para llegar a la final al menos, esos últimos números. ¿Cómo te sientes en este encuentro? En este encuentro pues empecé, luego no me encontré otra vez en el ritmo, pero bueno, a un enfrentamiento tan largo siempre te ven esas pájaras que te cuestan contra los agujeros para meterla, bueno, como todo ahí. y nada, al final, poco a poco remando y aprovechando lo que me dejan, pues conseguí hacerlo con ustedes. Tu próximo rival es Pablo García Lagar. No sé si lo has seguido durante el torneo, si has visto cómo ha estado jugando. ¿Qué opinión de él y qué tendrás que hacer para ganar? Opino que es un jugador muy duro, que va a haber que atarse los machos y empezar ahí para darle todo lo que posible. Pero él también sabe cómo juego yo, así que todos eso tenemos algo que ir. Bueno, pues enhorabuena para Álvaro y en breve comenzarán las dos semifinales de este campeonato.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar las semifinales del Campeonato de Asturias. Comenzamos con esta primera semifinal con dos jugadores que han pasado ambas rondas. Primero comenzamos con Hernán y Manuel Pereira Bonquera. Buenos días, Hernán. Buenos días. Bueno, con Esteban, no te parecía bien, ganó Pelayo, si hubiera ganado Hernán y también, si hubiera ganado Iván también hubiera llorado. Hoy, ¿te quedan lágrimas? No, hoy no queda nada. Bueno, ¿cómo ves el enfrentamiento? ¿Crees que tu primera vez en semifinales, qué esperas, a qué aspiras en este enfrentamiento? Bueno, pues nada, pues ya que estoy aquí, pues a intentar ir a por el partido, si puedo, ya. Tengo delante un rival duro, que yo creo que es el favorito, y a ver qué se puede hacer. Bueno, pues suerte para el enfrentamiento. Vamos con el actual campeón del Campeonato de Asturias, acostumbrado a jugar estas semifinales, quizás no en su mejor año de juego. ¿Cómo ves el enfrentamiento ante Hernani? Primera vez en semifinales, está jugando serio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues como tú bien dices, no es muy extraño, así que como diría siempre estar aquí y la verdad que está tan muy bien y tendré que tener mucho cuidado. ¿En qué parte, en qué modalidad o qué parte del encuentro crees que se puede decidir de cara a uno a otro? Espero desde el principio, no me gustaría sufrir mucho. Bueno, pues suerte para los dos y que ganen mejor. ¿Cómo te pasa, José? Muy chaval.
Vale,
Hola.
finaliza esta primera semifinal de este campeonato de Asturias. Ya tenemos al primer finalista, pues de nada ir con él. Pediría un aplauso para Hernán Inalés por toda esa. Bueno, ahora sí vamos con el primer finalista, Juan Carlos, un año más en la final. ¿Qué tal están su en este encuentro? Pues la verdad que creo que hemos ido bastante bien y menos mal, desde luego a mitad del partido al final ha sido defectos. Bueno, encuentro pasado ya para la final, a esperar hasta la segunda semifinal entre Pablo Lagar y Álvaro Canóniga. Cualquiera de los dos será un buen llegar a la final. Pues sí, la verdad que los dos han hecho un grandísimo año. Quizás fuera un poco mejor, pero bueno, cualquiera de los dos será un rival muy duro. Pues enhorabuena y nos vemos en un momento. En breve momentos comenzará la segunda semifinal entre Pablo Lagar y Álvaro Canóniga.
Cristina, Thank you.
recta. Luego dice respecto a uno. Sigue para aquí. No, esa bola yo ahora mismo ahí. Venga, pasable aquí. Yo 10 veces te la fallo. Es muerte, pero no te voy a preguntar. Hombre, la otra que veis. Solamente de aquí. Nada, sí. Está 4. ¿Y ese es lo que debe? ¿Quieres recuperarlo? ¿Quieres recuperarlo? Hey, esto está. Yo no quiero una tequilla, Joder, pues sin posibilidad. No me digas, no mires nada que la fallaste. Otra 7 y... Hemos calentado del tapete. Vamos a tomar un municipio.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, la partida más jugada hasta el momento en este campeonato de Asturias, que veremos lo que opinan todos los entendidos y jugadores. Nadie se atreve a dar un pronóstico. ¿Cómo lo veis vosotros? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, pues sí, muy igualado y bueno, pues ganará mejor, como digo. ¿En qué crees que se puede basar? ¿En qué modalidad se puede beneficiar más a uno a otro? No, no creo que sea un tema de modalidad, sino que el set es muy largo y mantener la cabeza más o menos en todo set es lo más importante. Qué suerte para la partida, Pablo. Bueno, pues Álvaro, que está por segunda vez en una semifinal en este campeonato de Asturias, vuelve después de unos años a la semifinal. ¿Cómo te encuentras para esta semifinal? Pues la verdad que tengo bastantes ganas de competir. Ahora mismo este campeonato es una arma de mi zapato. Tengo ganas de hacerlo bien, plantar cara a Pablo, que es un rival fuerte. Ya nos conocemos de sobra, lo dije antes, y eso se me largo. Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda semifinal entre Pablo Lagar y Álvaro Canóniga. Suelta los dos, un aplauso para ellos.
Mira mi compi de aquí. Compi, ya me consigue, ese es Rafi ahí. Le han puesto así un poco de música y una cervecita y esto es la cosa y dice a volver a tomar. No, que no oportunidad, Le pone boca. No te acostumbras a pasar. No te acostumbras a pasar. Sí. Pues muy bien. Y que no tira del cable, que eso no funciona. Tengo mucho más. Muy bien.
La palabra
Busco pareja y cliente para que la cambie los. Suena muy mal, pareja y cliente. Suena muy mal, pareja para jugar bien, cliente para buscar sí, se llama y acertará.
Vienen a pegar su hija, van a pegar y que quiera Ay Dios, qué bonito.
Sí, veo.
Estoy sufriendo.
finaliza esta segunda semifinal antes de ir con el ganador de ayer que clasificado para la final. Pediría un aplauso para Pablo Lagar, tercer clasificado, con esta bonita semifinal y complicada que mostró la dificultad de meter estos penaltis con la tensión que además es una bola muy complicada y bueno, pues numerosas veces que se metió esa bola. Enhorabuena, Álvaro, primera vez en la final. Bueno, finalmente dentro de esta semifinal igualada como prevíamos. Espero que la final sea mejor, pero menos excitante, que ya se sido demasiado en la semifinal. Pablo es lo mismo que yo en Bola 9, entonces mantuvimos la tensión. Ahí fue cuando empezamos a jugar bien, a partir del bola 10, apretando, jugando muy bien los dos, sufriendo ahí con la tensión, con los nervios, y lo mismo que se dio en los penaltis, ¿no? Es difícil tirar la bola que sabes que gana, es difícil el tiro de Pablo, que sabes que se falla y obviamente no tiene opción, depende del otro, bastante complicado la verdad. Bueno, pues enhorabuena y en unos minutos dará comienzo la final entre Álvaro Canóniga y Juan Carlos Esposito.
Bueno, eso comienza la final del Campeonato de Asturias, este Campeonato de Asturias 2017. Allá por el mes de julio, más de 50 jugadores disputaron los clasificatorios para conseguir estar en esta fase final de los Prados. Tan solo 16 llegan a ella y luego ya quedamos con los últimos para disputar esa final. Vamos a presentarlos. Primero el aspirante al título, Álvaro Canóniga. Este año ha ganado las 2 ligas de equipos aquí en Asturias, el campeón del ranking asturiano y ha sido el primer español en disputar el europeo sub-23. Fuerte el aplauso para él. Y el jugador que defiende el título, el actual campeón del ranking asturiano, Juan Carlos Expósito. Fuerte también un aplauso para él. Final tensa, dura. ¿Qué sensaciones como te encuentras para la final? Pues no perder la atención, sabemos que tenemos enfrente a un portador de Asturias, pero bueno, yo sé que es favorito, la atención es que se la paso para él y la presión, no tengo nada que perder, así que tengo mucho con este enfrentamiento, en la final y contra el mejor es lo que más se puede pedir. Entonces voy a dar todo de mí, lo que me queda y apretar hasta el final. Suerte para el jugador. Vamos con el jugador que defiende el título, Juan Carlos Expósito. Bueno, presenta su primera vez en la final aquí Álvaro. Como hablábamos antes, quizás su mejor año de Álvaro que espera de la final. Pues la verdad que sí, que ha sido un año tremendo para él, lo decía en la anterior entrevista, que lo ha ganado casi todo. Y bueno, pues la verdad que me espera un partido muy duro, está jugando muy bien y espero que pase.
Asturias de esta edición 2017, fuerte el aplauso para Álvaro Canónica, primera final y consigue el título de campeón de Asturias. También nos serviría un fuerte aplauso para Juan Carlos Espósito, que fue el título conseguido el año pasado, en requerimiento de Álvaro Canónica. Fuerte aplauso también para Juan Carlos. Bueno, Álvaro, después de esta semifinal dura, has jugado prácticamente perfecto en esta final. Perfecto, y la suerte que tuve. Juan Carlos no estuvo en su momento y todas las veces que fallé la suerte me sonreía. Parecía que quería decir como la copa. Bueno, pues consigues el título, ¿quieres dedicarle a alguien el título? Hombre, pues a mi novia que lleva aquí aguantando conmigo desde la semana, viendo todos los enfrentamientos, que la quiero más a mi vida. Álvaro, fuerte el aplauso para él y consigue este título de campeón de Asturias 2017. En unos minutos se procederá la entrega de trofeos, tanto de ligas de equipos como de este campeonato de Asturias.
disputado durante las fechas de 2016 y 2017. Comenzamos por los equipos, campeón de la Liga Profesional de la Liga de la Primavera, el mismo equipo, el equipo de Baquedarre, formado por Pablo Lagar, Héctor Luna y Álvaro Canóniga. Fuerte el aplauso para ellos, que consiguieron 2 títulos en las ligas de equipos, tanto en la Liga Profesional como en la Liga de Primavera. Fuertes aplausos para el equipo de Baquedarre, que reciben esos premios Pablo Lagar y Álvaro Nacional y Liga de Primavera. A continuación vamos con el podium del ranking, también disputado en esta temporada 2016-2017 durante 15 pruebas. Y vamos a comenzar por el tercer clasificado de nuestro ranking asturiano, Pablo Lagar. Fuerte el aplauso para él. Un aplauso para Pablo, tercer clasificado del ranking asturiano. Vamos con el subcampeón después de esas 15 pruebas, subcampeón del ranking asturiano, Álvaro Canóniga. Bueno, vamos con el campeón del ranking asturiano, por 7º año consecutivo, después de esas 15 pruebas, unas duras jornadas en las que se disputan más de 50 jugadores. El campeón es Juan Carlos Expósito. Y ahora para finalizar vamos con el podio de este campeonato de Asturias, que se ha disputado aquí durante toda esta semana. Y Pablo Lagar, fuerte el aplauso para ellos por esa tercera posición en este campeonato de Asturias 2017. Porque se aplauso para este tercer puesto de Pablo Lagar y Hernán Manuel. Vamos con el subcampeón defendido a título, no puedo repetir en esta ocasión, Juan Carlos Expósito. Fuerte el aplauso por este subcampeonato de este campeonato de Asturias 2017. Y ahora sí vamos con el campeón, primera final que disputaba aquí en el Centro Comercial Los Prados, campeón del Campeonato de Asturias 2017, Álvaro Canóniga. Fuerte el aplauso para Álvaro, que recibe el premio en manos de Juan Carlos, que recibe este título de campeón de Asturias. Bueno, pues este fue el punto final a este campeonato de Asturias 2017. Agradecer de nuevo de parte de competiciones Expósito al Centro Comercial Los Prados
las instalaciones y por recibir este apoyo hacia el pueblo. Gracias también a todos los jugadores por participar en las diferentes ligas y también a la doctora García, que ha estado toda la semana sacando aquí desinteresadamente fotos. Alguna mejor que otra, pero bueno.